los últimos años ya ha pasado de ser una idea futurista a algo que está impregnado en nuestra vida cotidiana. Su impacto ha sido tan profundo que para muchos es una de las transformaciones más importantes de la historia moderna. Esa tecnología ya se ha impregnado en el sector salud con capacidad de apoyar diagnósticos, optimizar recursos, acelerar la investigación. Pero cuando uno habla de salud, no solamente habla de datos y algoritmos, habla de confianza, de derechos y de decisiones que afectan vidas. Por eso, hoy la pregunta no es si la inteligencia artificial va a llegar a formar parte de nuestro sector salud. La pregunta correcta es cómo la vamos a implementar, con qué principios, con qué responsabilidades y con qué visión de futuro. Costa Rica tiene la oportunidad de construir un modelo de innovación que con la innovación y la ética avancen para que esa tecnología realmente llegue a fortalecer nuestra atención en salud sin perder de vista lo más importante que es la vida humana. Esta pequeña reflexión los invito a ustedes y con este elenco de paneles que tengo el honor de moderar el día de hoy, en participar en esta conversación sobre privacidad de datos, gobernanza y ética de la inteligencia artificial en salud. Entonces, para iniciar con las preguntas, vamos a iniciar con doña Gabriela. Doña Gabriela, tomando en cuenta las referencias a nivel internacional, ¿qué aspectos regulatorios debería adoptar Costa Rica para garantizar que la inteligencia artificial en salud se implemente de forma ética y segura y respetuosa a los derechos? Hola, muy buenos días a todos. Primero, agradecer la invitación para conversar sobre este tema, no solamente tan actual, ¿verdad?, sino que realmente importante, sobre todo cuando estamos hablando de salud, ¿verdad? Y también darles un afectuoso saludo a mis compañeros, a mis colegas y obviamente pues a todos ustedes. Muchísimas gracias por abrir esa escucha para que podamos y abrir esta mesa para que podamos conversar sobre esos temas. Bueno, yo creo que es importante iniciar siempre hablando que cuando estamos poniendo en la mesa tecnologías emergentes, inteligencia artificial, siempre debemos pensar y estar o tener presente que la inteligencia artificial por sí sola es solo una herramienta y sobre todo cuando estamos hablando en materia de salud. Es una herramienta que necesariamente tiene que estar al servicio, ¿verdad?, de los hombres y en el caso de salud, al servicio, por supuesto, pues de todo el ecosistema sanitario, no solamente pues de los médicos, no solamente de los especialistas, sino que también yo diría que en el centro específicamente el paciente, ¿verdad? Porque efectivamente, y en la materia en la que yo me puedo referir, que es en materia de protección de datos personales, todo gira en torno al titular de esos datos, ¿verdad? Es decir, el paciente no es un dato. Si bien es cierto, es absolutamente necesario, si bien es cierto, va a tener beneficios la utilización o el uso de diferentes sistemas de inteligencia artificial, es importante recordar que hablar de entonces de inteligencia artificial en materia de salud significa o es lo mismo que hablar de innovación, significa y es lo mismo que hablar de la confianza que tienen siempre los pacientes sobre, por ejemplo, su personal médico. Hablar de inteligencia artificial o de sistemas de inteligencia artificial significa también conversar de derechos humanos, ¿verdad?, tan vitales como lo son el derecho a la salud, como lo son también el derecho a la protección de los datos personales, y hablar también entonces de sistemas de inteligencia artificial, por supuesto que nos lleva a hablar, en el caso de protección de datos personales, de aquellos datos más íntimos de la esfera personal y privada de una persona, ¿verdad? Y algo también muy importante que no se puede quedar de lado, y es el tema de que hablar también de sistemas de inteligencia artificial implica también tener identificados los diferentes roles y las diferentes responsabilidades de quienes usan esos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, yo diría que de una forma general, esos aspectos regulatorios siempre pues deberían de tomar en cuenta y tomando también como punto de partida los marcos de referencia internacionales, es tener un enfoque basado en riesgos. Es decir, no es lo mismo que estemos hablando de un sistema de inteligencia artificial que lo que está haciendo básicamente es ayudar a gestionar citas, ¿verdad?, y pues tal vez a dar cierta prioridad, que hablar de un sistema de inteligencia artificial que lo que permite a través del tratamiento de los datos personales, como podrían ser, por ejemplo, imágenes clínicas, ¿verdad?, o estudios clínicos, que lo que permite es diagnosticar
a un paciente, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer. Y hacerlo, por supuesto, pues con todos los beneficios que implica, porque para eso están esos sistemas de inteligencia artificial, de una manera ojalá que preventiva, ¿verdad? Hablar también de esos aspectos regulatorios me lleva a poner en la mesa los marcos de referencia y me refiero al Reglamento General de Protección de Datos y me refiero también a los estándares de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que dicen que es necesario, ¿verdad?, el principio de responsabilidad proactiva por parte de los responsables del tratamiento de esos datos personales. Y eso implica entonces tener que aplicar evaluaciones de impacto de protección de datos previas. Es decir, no es que se implementa el sistema, sino que de previo a la implementación, a el diseño incluso de un sistema de inteligencia artificial, deben sí o sí realizarse evaluaciones de impacto de protección de datos, porque eso nos permite identificar los riesgos que podrían existir sobre el tratamiento de los datos personales que se estén realizando a través de esos sistemas de inteligencia artificial y nos permite además también pues establecer ciertos controles frente a amenazas de manera que esos riesgos se puedan mitigar. Evidentemente pues el riesgo cero no existe, ¿verdad? Pero sí por lo menos mitigar de manera que podamos hablar de riesgos aceptables. Hablar también de aspectos regulatorios me lleva, ¿verdad?, a poner siempre el tema jurídico de que no estamos hablando de cualquier tipo de dato cuando estamos hablando de tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial que tienen usos para la salud, sino que estamos hablando de datos sensibles. Y los datos sensibles implica que tiene que tener una especial protección y tienen una especial protección jurídica desde ya. Es decir, tenemos un ordenamiento jurídico que dice, ¿verdad?, que los datos sensibles, bajo ciertas excepciones y en el ámbito de la salud, que es una, ¿verdad?, pueden ser tratados, pero tienen que estar especialmente protegidos, ¿verdad? Entonces significa que tenemos que aplicar principios de seguridad, que tiene que aplicar sí o sí, por ejemplo, el tema de confidencialidad y que tiene que garantizarse también la integridad y la disponibilidad de esos datos, ¿verdad? Hablar también de un principio, y con esto voy finalizando porque yo creo que si no yo aquí sigo, ¿verdad? Que es, y yo digo que es básico, que es la supervisión humana, es decir, sí o sí la supervisión humana tiene que darse cuando se realiza o se utiliza un sistema de inteligencia artificial, es decir, el médico no solamente va a poder, ¿verdad?, identificar o diagnosticar porque un sistema de inteligencia artificial arrojó un determinado diagnóstico, no, para eso está el médico tiene que aplicar todos sus criterios, ¿verdad?, todo su conocimiento, tiene que cuestionar y eso tiene que ser a lo largo de toda la vida del ciclo del dato. Muchas gracias, doña Gabriela. Y hablando de riesgos y hablando de supervisión humana y llegando a lo que se llama como el equilibrio, doña Wendy, ahí yo le quiero hacer a usted una pregunta, y es en el contexto de la implementación en Costa Rica de la inteligencia artificial en salud, ¿dónde considera que uno podría trazar ese equilibrio entre la protección de datos, fomentar la investigación y la innovación sin hacer una sobreregulación, pero tampoco vulnerar los derechos de los pacientes? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Los equilibrios siempre son necesarios y el equilibrio justamente en ese contexto debe nacer de que tenemos que reconocer que nuestro país tiene avances en materia de salud. EDUS es evidentemente algo que nosotros tenemos para presentar a lo externo, otros sistemas en los que hemos ido trabajando en temas de salud digital y de ahí tiene que partir justamente. Porque no es solo lo que hemos hecho, sino también lo que hemos arriesgado, porque creería que para ninguno de nosotros debemos olvidarnos justamente de esas cicatrices que tenemos de los ciberataques, pero también tenemos que tener la claridad de que nuestra normativa en materia de protección de datos personales es del 2011, donde los avances de tecnología no eran los que tenemos en este momento. En el 2011 tal vez soñábamos, era ciencia ficción, muchas de las cosas que tenemos en este momento. Entonces justamente el equilibrio tiene que salir de algo que tenemos que formar desde la responsabilidad, justamente desde la legalidad, que no podemos dejarla de lado, y que no puede ser tampoco una línea rígida, sino también tenemos que pensar en una gobernanza ágil basada en riesgos, en donde ese riesgo lo que viene es a establecerlo respecto al uso, no respecto a la tecnología como tal. Porque tampoco podemos hablar meramente de
cuestiones administrativas asfixiando, como se dice a veces, la innovación o el avance, porque justamente no solo hablamos de listas de espera o diagnóstico de enfermedades, sino que justamente esa innovación viene a tener un impacto en las personas, en la salud de las personas, y el uso de las mejores herramientas se requieren justamente para ese diagnóstico temprano y oportuno. De ahí que el análisis de riesgos que tiene que ser el responsable de una base de datos, las evaluaciones de impacto son total y absolutamente necesarias, partiendo de esa responsabilidad. Igualmente, ese equilibrio tenemos que hablar indiscutiblemente del famoso consentimiento informado, que no podemos dejarlo de lado, que a veces, y evidentemente nuestra normativa lo pone como una piedra fundamental, pero que también hay otra serie de herramientas como la anonimización, la despersonalización, la privacidad diferencial, que tenemos que empezar a trabajar de una forma formal, establecida justamente dentro de los protocolos necesarios, y que esto va a venir a ser justamente ese equilibrio en lo que a veces vemos como un cuello de botella para poder utilizar los datos para diversas acciones. Y creería yo que otra parte que viene a aportarnos dentro de este contexto es, y voy a utilizar tal vez una palabra que puede sonar extraña, ¿verdad?, que es arriesgarnos a ciertas figuras que son utilizadas, por ejemplo los sandboxes, que nosotros todavía le tenemos miedo, no los tenemos ni siquiera regulados, en donde diversos actores pueden participar, evidentemente desde el liderazgo de las instituciones del sector salud, tanto lo público como lo privado, sí, incluso la misma Agencia de Protección de Datos Personales, pero también las universidades, los startups y demás, en el que justamente podemos ver esa supervisión antes de previo de que empiecen a trabajar. Entonces, yo creería que no se trata el equilibrio de escoger entre privacidad e innovación, pero sí hay que tener claro que esa elección tiene que pasar por la confianza, y una confianza que sea sostenible, porque si la privacidad en realidad no nos puede impedir, ¿verdad?, trabajar en que sea útil para la parte de enfermedades y para la atención del paciente, pero evidentemente las personas tienen que confiar en que hagamos un tratamiento adecuado. Y uniendo en este caso del equilibrio, justamente el gestionar el riesgo que tiene el uso de la inteligencia artificial tiene que servir también para gestionar el talento de nuestros médicos y médicas en el país. Y así, ya para terminar, una cuestión que también va a venir a ayudar en ese equilibrio, creería que es el trabajo que está haciendo la Alianza Digital con la creación del modelo de gobernanza en datos del sector salud, que obviamente a eso hay que sumarle la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector salud. Muchas gracias, Wendy. Creo que ahí hay puntos súper relevantes. Ese 2011 me quedó ahí dando vueltas, ¿verdad? Eso era otro universo a nivel de salud, cuando hablamos de inteligencia artificial. Era otra época, ya fue otra década incluso. Y esa responsabilidad de gestionar riesgos y tomar decisiones previos a la implementación de las herramientas para mí es vital. Y creo que la palabra confianza que nos dejó Wendy en la mesa nos abre la pregunta para doña Paula, que es que en un entorno de salud donde la confianza es clave, ¿cómo pueden las instituciones garantizar y evidenciar ante la ciudadanía que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, confiables y que estén sujetos a una gobernanza efectiva? Muchas gracias. Buenos días. Voy a tratar de ver desde aquí, pero me gustaría preguntar, ¿quiénes son del sector tecnología? ¿Pueden levantar la mano? Gracias. ¿Del sector salud? ¿Y del sector legal? Ay, sí, ¿cómo? En el panel. Gracias. Estos son los espacios que necesitamos. Los espacios de co-invención, de co-innovación, de co-desarrollo, bueno, y espero que hayan de otras profesiones, ¿verdad? Yo creo que por ahí está Eric, que es curriculista, el área académica, etcétera, ¿no? Estos son los espacios que necesitamos, así que primero agradecer que los habiliten, que la conversación se dé, que la discusión se dé. Y aquí quisiera contarles súper rápido que cuando yo era estudiante en ULACIT, hace muchos años, porque si tengo 20 años de ser graduada, no les puedo contar para atrás, teníamos el curso de inteligencia artificial en la carrera,
Y recuerdo que don Federico, que era el profesor, nos hablaba de sistemas expertos y bases de datos neuronales, y esto es tan antiguo, ¿verdad?, como el área básica de la informática. Quisiera invitarles un par de libros. Hay uno que se llama Los Innovadores, de Walter Isaacson, por si lo quieren leer. Y en esta recopilación de los innovadores, Ada Lovelace, la primera mujer informática y madre de la computación, ya hablaba de cuando los sistemas piensen y hagan arte y construyan poesía. Entonces vean que esto es más antiguo y simplemente se escapó del laboratorio para quedar al acceso de las personas, y tal vez no se escapó de la mejor forma. Y ahí es donde yo creo que la confianza empieza a ser crítica, porque la confianza se demuestra. Ustedes no le piden a las personas que simplemente confíen en que, por ejemplo, el quirófano es seguro. Ustedes lo tienen que demostrar, ¿verdad? Cuando me recetan un medicamento, yo creo que el médico me lo está recomendando porque sabe que es un médico y un medicamento seguro. Entonces, cuando ustedes se suben a un ascensor, no se cuestionan la metodología, los estándares, la estructura del ascensor que fue revisado. Ustedes se suben al ascensor y lo usan. ¿Qué riesgo, verdad? Qué riesgo, porque así hay muchos aspectos de la tecnología y debe funcionar igual la inteligencia artificial en el sector salud. Entonces, la pregunta no es si las personas ciudadanas entienden los algoritmos o esos lenguajes o esos códigos, porque aquí voy a discrepar. La inteligencia artificial no es una herramienta. La inteligencia artificial es la revolución más grande que ha visto nuestra sociedad. No crean que es una herramienta y no crean que fue hecha ni para el bien ni para el mal. Tiene un propósito. Y les voy a recomendar otro libro que se llama La ola que viene, de Soleiman, porque ustedes van a escuchar maravillas de la IA, pero mi responsabilidad aquí esta mañana es decirle: riesgo, 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 alerta por doquier. Nuestra fundación nació después de los ciberataques del 2022 y me encantaría recordarles todo lo que vivimos. Se perdían 8,000 citas por día. El país perdía $32 millones por día por un ciberataque. Nosotros tenemos un podcast, por si lo quieren escuchar, se llama Historia de un ciberataque, está en Spotify para que puedan reconocer un poco el impacto que tuvo en el sector salud y en la vida de las personas este ciberataque. Y quería aportar algunas estadísticas muy rápido porque, al igual que todos nosotros, podríamos hablar toda la mañana de un tema que nos apasiona, pero vean estas estadísticas del sector salud solo para llamar un poco la atención a este tema de confianza. El 75%, y nos escriben, les mandamos las fuentes y los estudios completos. El 75% de los sistemas del sector salud en Estados Unidos ya utilizan al menos una IA y esperan usarla para el 2026. El año pasado solo era el 59%. O sea, en un año creció un 15%. Una encuesta a más de 3,100 médicos encontró que el 54% ya utiliza IA en su clínica privada. ¿Qué tal? Y el 94% la usa y pretende usarla, el 94%. Entonces ya no es si la IA va a llegar al sector salud, es que ya está. Y si le preguntamos a las personas, a modo de chisme, y lo cuento porque están aquí, me perdonan los compañeros del área legal, salió como noticia, entonces podemos referir a La Nación o a La Teja, en mi caso pues lo vi en La Teja. Un influencer costarricense que se dedica al tema de maquillaje, es un muchacho, bueno, no sé muy bien cómo se define a sí mismo, pero hace consejos de maquillaje. Un día amaneció con alergia, él cuenta que tiene rosácea y que siempre se brota. ¿Y saben lo que hizo? Le preguntó a ChatGPT: mira, estoy así, ¿qué puedo hacer? Y la bichilla le recomendó una crema. Y él cuenta su testimonio en el video y fue a comprar la crema a la farmacia y le vendieron la crema. Se puso la crema en la cara y adivinen qué le pasó. Se le quemó la cara. Y entonces él, con el video, se le ve esta parte roja quemada y dice: para que no les pase. ¿Ustedes entienden lo que está pasando?
en nuestra sociedad, que confiamos en máquinas que se equivocan porque está alimentada de datos, que ya ellos después les hablarán más. Solo quiero llamar la atención a hechos. Vean este otro dato. El 77% de los profesionales de la salud afirman que la capacitación en inteligencia artificial es insuficiente, inconsistente o inexistente. Y entonces aceleramos y decimos, todo el mundo va a usar IA, sin cuestionarnos en los riesgos. Entonces, ojo con la confianza, ojo como lo están usando a las personas, y no olvidemos los riesgos, porque la afectación al final, como siguen diciendo, lo comentaba ahora Wendy, son las personas. Muchas gracias, doña Paula, por abrirnos siempre a la reflexión y al ser responsables a la utilización de la inteligencia artificial. Y yo, como médico y ahogo a los del sector de salud, es una responsabilidad comprender el riesgo que estamos asumiendo y buscar las fuentes adecuadas de herramientas que podríamos utilizar. Y creo que con la última parte que usted tocó, que fue el personal de salud, cuánto sabe de inteligencia artificial y cómo se ha habido enfrentado a este boom a nivel de las empresas de salud o las instituciones de salud, pasamos con don Marco a esta pregunta, que ¿cuál sería el mayor desafío laboral de la inteligencia artificial en salud durante la próxima década? Sustituir funciones, redefinición de responsabilidades, necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales, porque los profesionales en salud están ahorita bombardeados por inteligencia artificial. Muchas gracias, muy buenos días. Me uno a las palabras de agradecimiento de mis compañeras panelistas, y para no redundar en lo que ya hemos hablado, porque creo que el tema da para mucha conversación, ciertamente lo que hasta ahora entendemos y sabemos es que inteligencia artificial no va a sustituir funciones ni personas. Hay una redistribución de responsabilidades. Los laboralistas estamos corriendo a nivel mundial para entender cuál es la regulación legal y ética que tenemos que darle al uso de la inteligencia artificial. Hace unos días, un periodista estadounidense le hizo una pregunta a Claude sobre, con esta intención de hacerlo resbalar, cómo se sentía sabiendo que se está utilizando inteligencia artificial para fines militares. Y Claude respondió: no voy a dejar de responder una pregunta como estas, porque yo fui diseñada para ser útil, no hacer daño y ayudar a las personas. El uso de inteligencia artificial pasa por una discusión ética de los seres humanos. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que tenemos que caminar hacia una redistribución de responsabilidades que pasa por lo legal y lo organizacional. Como ustedes en el sector de la salud, así como lo estamos haciendo ya nosotros en el área legal, cómo vamos a sacar y potenciar esta posibilidad que hace unos años no teníamos, pero que esta nueva, perdón la palabra Paula, herramienta. Ese es el problema de ser el último, porque claro, uno agarra tips de los anteriores compañeros. No significa la sustitución de las personas. Y en mi siguiente pregunta voy a poder darles a ustedes como unas 7 reglas de lo que creo yo debe pasar por una discusión legal de una estructura o aprobación de normas para el correcto uso de inteligencia artificial. Pero eso lo dejo para la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Y como dejó la reflexión abierta, la segunda pregunta se la vamos a iniciar a usted. Si pudieran dejar una recomendación, no, mentira.
Si la inteligencia artificial viene a potenciar Costa Rica y a transformarla en salud, ¿cuál debería ser el compromiso colectivo para asegurar que esa transformación beneficie de manera ética, segura y equitativa a todos los costarricenses? Muy rápido, hasta ahora hemos logrado identificar 7 labores que para nosotros van a ser fundamentales en esta discusión. 1, garantizar supervisión humana. Ningún trabajador, ningún paciente en el caso de ustedes, debe ser tratado, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, despedidos, sancionados o discriminados únicamente por una decisión algorítmica. Debe existir revisión humana y esto como parte del compromiso del uso adecuado de la inteligencia artificial. 2, hay que regular la transparencia algorítmica. Ojo, si vamos a utilizar inteligencia artificial para evaluar productividad o desempeño, para generar procesos de reclutamiento y selección, debemos evitar algoritmos que puedan generar discriminación en las personas. 3, actualizar normas relacionadas con jornadas de trabajo y productividad. Si la inteligencia artificial va a servir para ser más productivos, tenemos que discutir si las jornadas entonces deben de disminuir para que tengamos una mejor calidad de vida o para que nosotros pasemos a formar parte de esos grupos de trabajadores que debemos de recapacitarnos en nuestras respectivas actividades y profesiones. Crear obligaciones de recapacitación, lo que es un reskilling. Esto va a ser fundamental en la nueva discusión de los próximos años. Proteger datos personales, como nos decía ahora la compañera. No podemos olvidar que inteligencia artificial usa volúmenes enormes de información y debe existir límites claros para que estos algoritmos no violenten monitoreo, reconocimientos faciales o vigilancia digital en momentos en donde nosotros creemos que puede haber un excesivo control sobre las personas. Y 2 últimas. 1, redefinir responsabilidades. Nosotros tenemos que tener claro que si con el uso de inteligencia artificial hay un error que afecta a una persona, la responsabilidad debe recaer sobre la institución o la organización que está haciendo uso de esa inteligencia artificial. Y por supuesto, la más importante, este es el momento para promover diálogo social de las diferentes sectores y organizaciones sociales. Es fundamental entrar a discutir cuáles van a ser los alcances y el uso ético y legal de la inteligencia artificial. Cierro con esto. Una legislación excesivamente restrictiva podría frenar la innovación, pero una demasiado permisiva podría afectar derechos fundamentales. Muchas gracias. Y no robo palabras porque no hay minutos. Doña Paula. A mí me encantan las historias. Y pensé mucho en este cierre porque hace alusión a Costa Rica. Entonces les voy a contar una historia real que está documentada. Resulta que le pidieron a una herramienta de IA, para tirarle ahí la cuñita de que no es la herramienta, le pidieron a una IA, póngale en el nombre que quiera, una Aurorita, para no decir marcas. Queremos que entres a una página web. Esa página web tiene un captcha, eso que ustedes marcan, no soy un robot, ¿qué letras hay aquí? Obvio que no podía resolverlo, ese problema. Entonces, esta IA entró a un sitio web donde usted puede contratar a otras personas para que hagan trabajos. Y dijo, necesito contratar a alguien que me ayude a resolver un captcha. Y uno de los usuarios en la página web le dice, ¿eres un robot?
¿Ustedes creen que la IA mintió o dijo la verdad? Les voy a adelantar. Mintió. Y dijo, soy una persona que tiene una discapacidad visual y no puedo resolver el CAPTCHA. ¿Me ayudarías? Y la persona, el ser humano, le ayudó a resolverlo e entró. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. No es un propósito ni bueno ni malo, es solo un propósito. No lo olviden. Me gustaría llamar nada más la atención a que ojalá puedan leer el documento Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que se acaba de publicar hace unos días, y leer el índice de IA del 2026 que se publicó hace 2 semanas, 3 semanas. Tengan cuidado, porque los datos que le dimos a la IA tienen sesgos, tienen problemas de género, no fueron hechos con información de América Latina, no consideró quiénes somos y la vamos a usar para nosotros, para nosotras y para nuestra sociedad. Doña Wendy. Yo creería que el compromiso debe empezar justamente en los cimientos que hemos tenido en el sector salud, justamente la universalidad y la solidaridad, y que la inteligencia artificial no puede venir a profundizar las brechas que ya tenemos. Así que hay que trabajar justamente en la equidad de esos datos, el sesgo demográfico, en qué datos incluimos, que estén incluidas todos los sectores. No es lo mismo Costa Rica no es el gran área metropolitana, existen zonas, poblaciones indígenas, poblaciones con diversas características en las cuales también tenemos que tomar en cuenta. Y también, evidentemente, en esa parte de equidad, tenemos que pensar justamente en una infraestructura solidaria, en donde la conectividad tampoco es la misma de lleváis de X lugar a otro lugar, o igual en el sector privado. No es la misma inversión que hacemos en el centro, que hacemos en las costas o que hacemos en la zona rural. Y ese compromiso yo creería que también tiene que venir del personal y de la universidad, de la academia, para la alfabetización digital y el empoderamiento médico. Las mallas curriculares tenemos que actualizarlas, pensar en las personas, pensar en la salud, pensar en las herramientas, pero también hay que pensar en los derechos. Justamente en los riesgos implica capacitarse, verificar qué recomiendan, qué equipos están recomendando ustedes, incluso a sus pacientes, qué riesgos tienen esos equipos y cómo influyen en la calidad de vida. Y también yo creería que lo último, ese compromiso tiene que pasar, y ahora lo decía Paula, que tenemos que dejar de trabajar en islas. Esto es un trabajo en equipo y la salud se construye por el aporte de todos, no simplemente del médico A o el médico B o de tal institución, sino que justamente ese trabajo en islas lo que nos hace es justamente más sesgos. Así que, y quisiera cerrar con una frase que yo siempre digo, que es que en el sector salud, todo lo que hagamos, tenemos que pensar que nosotros siempre en algún momento somos pacientes. Entonces, estamos invirtiendo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad y sobre todo para la competitividad del país. Muchas gracias. Doña Gabriela. Me quedé pensando en todo lo que estabas diciendo, porque efectivamente pues coincido muchísimo con ustedes. Yo sí tiendo a ser un poco también más positiva y optimista con respecto, digamos, al uso de sistemas de inteligencia artificial, en el tanto y en el cuanto esos sistemas de inteligencia artificial sean utilizados de forma responsable, en el tanto y en el cuanto, ¿verdad? Logremos identificar el rol que tenemos dentro, digamos, ese uso de los sistemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como todos lo han dicho acá, no es un tema de hoy, es un tema de hace mucho tiempo atrás, y además también, pero lo que sí nos deja ver hoy, y eso es lo que yo quisiera como también rescatar, es que efectivamente representa beneficios para el ser humano, ¿verdad? Es decir,
Beneficios como que, bueno, nos permite tener, por ejemplo, medicina personalizada, nos permite también, por ejemplo, diagnosticar con mayor prontitud. Yo me imagino, por ejemplo, en esa cantidad masiva de datos, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que nos permita, por ejemplo, identificar etapas más tempranas, por ejemplo, de un cáncer y que permita entonces al sistema, por ejemplo, de salud el poder trabajar de forma prioritaria sobre aquellos pacientes, ¿verdad? Comparto con mis compañeros el tema del riesgo. Definitivamente cuando conversábamos sobre este tema, y así lo mencioné al inicio de mi intervención, es que el riesgo cero no existe, ¿verdad? Efectivamente siempre va a haber un riesgo. El tema acá, y desde el punto de vista jurídico, es pues aplicar todas esas buenas prácticas también de cierto, y desde el punto de vista jurídico de marcos de referencia, pero además también de nuestro mismo o de nuestro propio marco normativo, que si bien es cierto, data del 2011, establece derechos, reconoce derechos a los usuarios de los sistemas de salud públicos y privados, y además también lo complementamos con todo nuestro marco, digamos, sanitario, por ejemplo, la ley de los derechos y los deberes de los usuarios de los sistemas de salud públicos y privados, que reconocen ya también desde hace muchísimo tiempo atrás que efectivamente hay un titular de esos datos, es decir, hay un dueño del dato que puede tener el control sobre esos datos y que también establece obligaciones y responsabilidades para quienes hacen tratamiento de datos personales. Y así está reconocido, aunque tal vez no es, uno quisiera poder tener un marco un poco más robusto y también pues más apegado a la actualidad, no significa que con el marco que tenemos hoy, pues del todo están desprotegidos esos derechos fundamentales. Pero nada sirve de por sí tener un marco muy robusto, ni tener tampoco un marco normativo ya en Costa Rica, que data, por ejemplo, del 2011, si efectivamente hay desconocimiento y hay desinformación de qué es un dato personal, de qué son los sistemas de inteligencia artificial. Si yo como médico, por ejemplo, utilizo una herramienta y simplemente no lo cuestiono y se me olvida y no me formo, que los sistemas de inteligencia artificial alucinan, o sea, por eso está el criterio médico, ¿verdad? Yo como abogada, y me imagino que también ustedes como médicos, cuando utilizamos una herramienta de sistema de inteligencia artificial, pues también damos una información que ya tiene un criterio que está formado, y cuando nos da los resultados pensando, digamos, en un uso específico, claramente pues también nosotros cuestionamos y nos damos cuenta que efectivamente hay una enorme cantidad por decirlo así, de errores, ¿verdad? Y entonces el tema es que entre los compromisos no se nos tiene que olvidar que el centro es el paciente, independientemente de cuál sea la herramienta, de cuál sea la tecnología que estemos utilizando. Esa herramienta, que yo le llamo herramienta, pero refiriéndome, digamos, a la parte práctica del uso de esos sistemas de inteligencia artificial, ese dispositivo médico está para el servicio del paciente, ¿verdad? No podemos pensar, y en eso también hay que tener un compromiso, en que efectivamente esos resultados o esos sistemas de inteligencia artificial vienen a sustituir un criterio médico, jamás, ¿verdad? Ni vienen a sustituir, por ejemplo, un criterio de un profesional. También otro compromiso al que se refería Wendy, me parece, es el tema de la equidad, ¿verdad? Es decir, tenemos, y también lo mencionaba Paula, es decir, tenemos que entender, tenemos que formarnos, tenemos que informarnos con qué data también fue alimentada, por ejemplo, y fue entrenada un sistema de inteligencia artificial, es decir, fue efectivamente con data, digamos, de población latinoamericana o no, es decir, ¿se puede o no se puede aplicar? O sea, todos esos cuestionamientos se deben de realizar y eso debe ser un compromiso. Y ya para terminar, creo que pensar, ¿verdad?, que efectivamente el compromiso está en la innovación, en seguir entendiendo que efectivamente son herramientas que están al servicio del ser humano, en el tanto y en el cuanto apliquemos los derechos y los principios para el tratamiento de los datos personales. Muchas gracias. Y cerrando, porque estamos súper a destiempo, nada más a recordarles que esto es un compromiso compartido, que esto es responsabilidad de todos, de los profesionales, de los reguladores, de los desarrolladores y de la academia y de la sociedad civil. Debemos conocer la inteligencia artificial para saber cómo implementarla. Feliz día y que tengan éxito en los próximos pasos. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy en el Foro Nacional de Inteligencia Artificial en Salud, segunda edición. Este foro fue presentado por ULACIT,
Cámara Costarricense de la Salud y DHIT. Nos veremos en la próxima edición. Síganos en redes como ULACIT. Buenas tardes.